Bueno, hoy quiero empezar mi explicación de hoy de primero de la ESO con... vamos a empezar con la parte de geometría. Voy a intentar dar un cursillo intensivo, digamos, de nociones básicas geométricas en primero de la ESO, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer hoy es definiros algo que os han dicho desde el colegio desde hace mucho tiempo, que es la noción de polígono, pero me imagino que no la han explicado como la voy a explicar yo ahora. Voy a explicar lo que es un polígono de manera muy sencillita. Yo me imagino que todos vosotros sabéis lo que es un segmento, ¿no? Sabéis que un segmento es un conjunto de puntos alineados con un principio y un final, ¿vale? Eso que he dibujado es un segmento. Imaginaos que yo dibujo segmentos de manera consecutiva. Cuando digo consecutiva quiere decir que el inicio del segmento siguiente que dibujo coincide con el final del anterior. Es decir, esto es un segmento, esto es otro segmento, a continuación consecutivamente este otro segmento, este otro segmento, este otro segmento, este otro segmento. ¿Veis cómo voy dibujando los segmentos? Siempre de manera consecutiva. Y al final lo que hago es que cierro la figura haciendo que el final del último segmento coincida con el inicio del primero que dibuje, ¿vale? Fijaros que he obtenido. He obtenido lo que en matemáticas se llama una línea poligonal. Cuando yo cojo y voy dibujando segmentos de manera consecutiva, hasta cerrar el contorno de la figura, lo que me queda es una línea poligonal, ¿vale? Bueno, eso todavía no es un polígono. Para definir el polígono simplemente lo que hacemos es coger una línea poligonal como la que tengo ahí en la pizarrilla y cogerme tanto la línea poligonal como el interior de esa línea poligonal. ¿Vale? Vamos a decir además que la línea poligonal, para que quede claro que he cerrado el contorno de la figura, es cerrada, ¿vale? Entonces, si yo cojo una línea poligonal cerrada y me cojo el interior de esa figura, ya ahora sí podemos decir que lo que tenemos es un polígono. Es una manera bastante fácil y bastante elegante de definir un polígono. Cogernos una línea poligonal y cogernos su interior, ¿vale? Mirad, cuando yo dibujo un polígono, lo primero que tengo que hacer es nombrarlo, clasificarlo. Para nombrarlo, clasificarlo, pues tenemos que conocer sus elementos. Básicamente un polígono tiene tres elementos. Tiene, por una parte, estos puntos de unión de los segmentos consecutivos que trazamos, que ya sabéis que se llaman vértices. Luego, propiamente hablando, tiene los segmentos que lo constituyen, que sabéis que en el caso de un polígono se llaman lados. Y luego tiene una sola cara que es la cara donde dibujo, evidentemente, ese polígono. Todos los polígonos tienen una cara, ¿vale? Una cara, lados y vértice, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos para clasificarlo es siempre contar sus lados, ¿vale? Contamos sus lados y el número de lados es lo que me va a decir exactamente cómo empezar a nombrar el polígono. Vamos a borrarlo y os lo comento. A ver si esta pizarra parece que va mejor. Vale. Imaginaros que, por ejemplo, yo tengo un polígono que tiene un lado. Un lado. Claro, rápidamente, cuando yo pongo ahí un 1, pues rápidamente yo me imagino que muchos de vosotros me vais a decir, pero ¿cómo vas a formar un polígono con un lado? Porque claro, si yo cojo un segmento, ¿cómo cierro la figura? No, es imposible, ¿no? Es decir, un polígono no puede tener nunca un solo lado, ¿no? Venga, vamos con dos. Claro, pero vosotros cuando pensáis con dos lados, rápidamente hacéis esto, ¿a que sí? Pero claro, tiene que ser un segmento, esto ya no es un segmento, esto ya no es un conjunto de puntos en línea recta, ¿no? Por lo tanto, si lo pensáis bien, no podemos dibujar tampoco polígonos que tengan solo dos lados. El menor número de lados que puede tener un polígono es 3. Cuando tenemos un polígono que tiene 3 lados, por ejemplo esto,
Y repito, el interior, siempre pensás que en el polígono, y lo veréis así en todos los libros de texto, o lo colorean porque se incluye su interior, hablamos de triángulo. Claro, vamos a pensar en un polígono de 4 lados. Inmediatamente vuestro nombre piensa en cuadrado. Pero en un cuadrado, si lo pensáis, es un tipo particular de polígono de 4 lados. No tienen, los polígonos de 4 lados a la fuerza no tienen por qué ser cuadrados. Si yo cojo este polígono de 4 lados, estaréis de acuerdo conmigo en que deja de ser un cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos que inventarnos algún nombre para nombrar un polígono que tenga 4 lados y que no sean cuadrados. Pues hay un nombre que es cuadrilátero. Lógico, cuatro, látero, lados, ¿vale? Un cuadrado es un cuadrilátero, obviamente. Todos los polígonos que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros. A partir de 4 lados, 5, 6, 7, utilizamos unos prefijos concretos. Por ejemplo, si tenemos 5 lados, utilizamos el prefijo pent, ¿vale? Y hablamos de terminación ágono. Y por lo tanto decimos que un polígono de 5 lados se llama pentágono. 6 hexágono. 7 heptágono. 8 octógono. 9 nonágono. 10 decágono. Y a partir de 10 no decimos ya un prefijo, sino que simplemente decimos por un polígono de 25 lados, ¿vale? No le damos un nombre utilizando un prefijo. A partir de 10 simplemente decimos los lados que tiene el polígono y no hay que decir más, ¿vale? Esta es la forma básica de nombrar un polígono. Más cosas que tenemos que saber de polígonos. Cuando nosotros dibujamos un polígono, imaginaros que dibujo este, por ejemplo, ¿no? Vale. Pues ese sería un pentágono, ¿veis? Que tiene 5 lados, ¿no? 5 vértices. Lo primero que hacemos es nombrar los vértices. Los vértices se nombran como son puntos con letras mayúsculas. Generalmente cogemos las primeras letras del alfabeto, ¿vale? La A, la B, la C, la D y la E en este caso, ¿vale? Los lados también se pueden nombrar, ¿vale? Pero los lados se nombrarían con letras minúsculas, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues podría coger aquí y decir, pues este es el lado A, B, C, minúsculas, ¿vale? D y E, ¿de acuerdo? Y luego hay otro elemento muy importante que tienen los polígonos, que son los ángulos, que se llaman ángulos interiores. Los ángulos interiores son las aberturas interiores que forman dos segmentos consecutivos, dos lados consecutivos. Este es un ángulo, este es un ángulo interior, este es otro ángulo interior, este es otro ángulo interior y este es otro ángulo interior. El pentágono tiene 5 ángulos interiores. Digo interior porque también, si os fijáis, hay ángulos exteriores. Lo que pasa es que esos ángulos no se tienen en cuenta habitualmente. Cuando hablamos de ángulos de un polígono, tenemos en cuenta los ángulos que están por dentro del polígono. ¿De acuerdo? Más cosas, más cosas. Importante. Teniendo en cuenta eso, podemos clasificar los polígonos en dos tipos, teniendo en cuenta los ángulos. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Ya sabéis que los ángulos se clasifican básicamente en 3 grandes grupos, ¿no? Lo que son ángulos agudos, esto lo sabéis del colegio, me imagino. Lo que son ángulos rectos y lo que son ángulos obtusos, ¿vale? Esto lo tenéis que saber del colegio. Los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados. Los ángulos rectos son aquellos que valen 90 grados. Y los ángulos obtusos son aquellos mayores de 90 grados. ¿Vale? Un ángulo llano, acordáis también, un ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. Entonces, en función de lo que miden los ángulos de un polígono, los podemos clasificar en 2 grandes grupos. Mirad, si yo dibujo un polígono, por ejemplo, este,
parecido al que he dibujado antes, ¿no? Ese pentágono. Y yo me pongo a mirar su ángulo, pues si todos esos son menores de 180 grados, si todos los ángulos son menores de 180 grados, son agudos, rectos u obtusos, siendo menores de 180 grados, que no superen un llano, a ese polígono se dice que es, el polígono se dice que es convexo. ¿Vale? Repito, si todos los ángulos interiores son siempre menores de 180, son agudos, son rectos, son obtusos, hasta llegar a un llano, que es lo máximo, que en este caso ya sabéis que un polígono no puede tener un ángulo llano, porque entonces no podríamos conectar los vértices, ¿no? Hasta 180 se dice que es convexo. Pero fijaros, este que ya dibujaros aquí. Vais a ver la diferencia rápidamente. Imaginaros que yo dibujo este polígono. Muy parecido ahora al de antes, pero fijaros lo que he hecho aquí, ¿vale? Ese sería un ángulo, este sería otro ángulo, este sería otro ángulo, este sería otro ángulo, y fijaros que el ángulo interior del polígono en ese vértice sería ese, ¿vale? Ese polígono también sería un pentágono, pero fijaros, este ángulo es menos de 180 grados, este también, este también, este también, pero fijaros ese ángulo. Ese ángulo es más grande que 180 grados. ¿Veis que un ángulo llano es de 180 y este supera el ángulo llano? Pues cuando un polígono tiene un ángulo de este tipo, mayor de 180, al polígono se le llama cóncavo. Entonces, cuando nosotros decimos o nombramos un polígono, lo primero que hacemos es decir cómo se llama en función de sus lados y después decimos si es cóncavo o convexo. Fundamental, ¿vale? Estos son conceptos básicos que vienen en vuestro libro, os los diré, ya después os diré cuando mande los ejercicios dónde, pero que son muy importantes. Lo primero que uno hace cuando ve un polígono, pues es clasificarlo, ¿vale? Y otra cosilla más, porque tampoco quiero extenderme mucho en este vídeo. Otra cosilla más. Cuando nosotros ponemos nombres a los vértices, ya he dicho que ponemos nombres que son letras mayúsculas. Cuando nosotros ponemos nombre a los lados, ponemos nombres letras minúsculas. Pero los ángulos también se pueden nombrar. Y los ángulos se nombran de una manera muy fácil. Se nombran exactamente con el mismo nombre del vértice al que hace referencia el ángulo, pero poniendo este simbolito encima de la letra. Ese es el simbolito angular. Entonces, si yo quiero nombrar este ángulo, yo diría que ese es el ángulo A, porque está asociado al vértice A, pero pondría arriba ese simbolito que es el símbolo angular. Este sería el ángulo B, este sería el ángulo C, ¿veis cómo lo pongo con el simbolito? Este sería el ángulo D, porque el vértice asociado a ese ángulo es el ángulo D, y este sería el ángulo E. Y siempre con la nomenclatura del vértice, con el simbolito del vértice asociado a esa letra que hace referencia al vértice del ángulo. En fin, esto era una pequeña explicación de lo que yo quería decir hoy acerca de polígonos, cómo los vamos a nombrar y cómo se escribe, cómo se ponen los simbolitos de los lados, los ángulos y los vértices en un polígono. Seguiremos en próximos vídeos. Me está costando más trabajo grabar vídeos porque parece que la aplicación de YouTube pues va peor esta semana, ¿vale? Pero bueno, seguiremos avanzando y con cosas sencillitas. Venga, lo dejamos aquí y os pondré de tarea asociada a esta explicación breve y nada más, que sigáis en casa y que no mováis mucho porque las cosas no están para eso, ¿vale? Venga, muchas gracias.